Y sí, todo relativo, don Alberto. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de este canal. Como ven, acá estoy con don Alberto de Grandes Charlas Pasando la Cuarentena. En el día de hoy vamos a introducirnos en el fantástico mundo de la física. Y qué mejor que estar acompañado del mejor de todos. Así que espero que les guste, entren, véanlo, mientras yo me quedo acá charlando con este genio. Gracias. Y sí, como les decía, todo es relativo. Bien, hola. Hoy vamos a ver el movimiento. Vamos a analizar y vamos a estudiar el movimiento, que es un concepto muy importante dentro de la física. Ya desde la antigüedad, nuestros antecesores se preguntaban sobre el movimiento. Por lo tanto, vamos a analizar este fenómeno, el de los cuerpos moviéndose. Vamos a tomar un ejemplo, ¿sí? En este caso una pelota de básquet que para moverse va a tener que cambiar de posición, ¿sí? Si el balón no cambia de posición, es decir, está en la misma posición, por más que transcurra el tiempo, el objeto va a estar inmóvil. Una acotación, ¿sí? Muy curiosa. Si bien nosotros podemos observar objetos que no se mueven, ¿sí? Por ejemplo, estoy sentado y estoy viendo el árbol frente a mi casa. Si bien observo que el tronco del árbol está quieto, tenemos que tener en cuenta que mi referencia es que estoy yo enfrente y sentado en la tierra. Pero en el universo es muy difícil encontrar objetos que estén totalmente quietos. ¿Por qué? Porque ese árbol se está moviendo, aunque yo no lo perciba. Recuerden que la Tierra rota, ¿sí? Pero esa es una teoría un poco más avanzada que vamos a ver cuando entre la teoría de la relatividad con Einstein. Entonces, si el objeto no cambia de posición, entonces está aquí. Perfecto. Y a ese objeto que se mueve le vamos a llamar móvil. El móvil es el objeto que está involucrado en el movimiento. En este caso, la pelota de básquet. Bien, si el objeto se mueve, va a cambiar de posición, pero también va a pasar a través del tiempo. Así como en el caso anterior, o con el ejemplo anterior del espacio, el objeto puede estar en el mismo lugar, pero no va a poder estar en el mismo tiempo, porque inevitablemente el tiempo transcurre a pesar de lo que suceda. Por lo tanto, entonces siempre va a haber en el movimiento una variación de tiempo, porque el tiempo, como decía, concatenadamente va ocurriendo. Entonces, el objeto que tiene una posición inicial se mueve a una posición final en un tiempo inicial y un tiempo final, ¿sí? En este caso, la posición inicial lo marqué con x sub 0, la posición final x sub 1 y el tiempo inicial t sub 0 y el tiempo final t sub 1, ¿sí? Recordando que el tiempo nunca va a ser igual, porque ya lo aclaramos. Entonces, los objetos para moverse van a recorrer el espacio a través del tiempo, en función del tiempo, ¿sí? Y esta es la teoría que utilizó Isaac Newton para marcar o estudiar el movimiento. Tomó como parámetro el tiempo, teniendo en cuenta que el tiempo, ya lo decía él, era igual para todos. También esto es rebatible, porque más adelante con la teoría de la relatividad veremos que esto no es así. Pero para los movimientos que no son tan grandes, es decir, no son tan elevados, la teoría de Newton funciona bien. Bien, entonces, el espacio va a estar en función de tiempo. Cada vez que un objeto se mueva, hay un concepto físico que se introduce y que es la que vamos a ver ahora, que es la velocidad, ¿sí?
nosotros convivimos con el concepto de velocidad. Cada vez que subimos a un auto y vemos el velocímetro, el vehículo en que nos transporta se mueve a una cierta velocidad. También, por ejemplo, como está ahí en el gráfico, está la velocidad del sonido, es decir, 343.2 metros por segundo es la velocidad del sonido a cierta temperatura a través del espacio. Por lo tanto, un objeto que se mueva más de esa velocidad rompe la barrera del sonido y se convierte en ultrasónico, ¿sí? Hay aviones que lo hacen. Bien, entonces en la vida real existen muchos ejemplos como estos dos que los mostré de la aparición del concepto de la velocidad. Pero ¿qué es la velocidad? Y para ello entonces vamos a tomar un ejemplo. Vamos a marcar con la misma pelota de básquet dos movimientos. En el movimiento número 1, la pelota se va a mover de 0 metros, es decir, la posición inicial que es 0, que no se movió nada, a una posición final que son 8 metros. Es decir, la pelota se mueve 8 metros. Y el tiempo que tarda en hacer ese movimiento es de 0 segundos a 2 segundos. Por lo tanto, el objeto se mueve esos 8 metros y lo hace en 2 segundos. El movimiento 2 es el mismo trayecto, es decir, la pelota se mueve de 0 a 8 y lo hace pero en 4 segundos, ¿sí? Y entonces acá vamos a analizar un poquito el concepto de velocidad con estos dos ejemplos. Como vemos, en el primero de los casos tardó menos tiempo que en el segundo de los casos. Es decir, que tiene mayor rapidez en el primero de los casos. Por lo tanto, es más veloz el primer movimiento que el segundo movimiento. Y ese es un concepto bastante arraigado. Pero vemos que ahí, dentro del análisis, para poder determinar si es más o menos veloz, tiene que entrar el concepto de dos magnitudes, que uno es el espacio que recorre y el otro el tiempo que tarda en hacer ese recorrido. Entonces, vamos a ver este esquema. La velocidad está en función, está en relación con el espacio, como lo dijimos, y está en relación con el tiempo. Pero acá hay algo que vamos a tener que analizar, ¿sí? Supongamos que los objetos se mueven a distinta velocidad. Entonces, al mismo tiempo, ¿sí? Es decir, al mismo tiempo un objeto que recorre con mayor velocidad recorre más espacio, porque es más veloz, es decir, en la misma cantidad de tiempo es capaz de recorrer la mayor velocidad posible. Es decir, que la velocidad es directamente proporcional al espacio, ¿sí? Si en la misma cantidad de tiempo la velocidad aumenta, va a recorrer más espacio en ese mismo tiempo. Lo mismo va a pasar con el tiempo. Cuando dejamos un espacio fijo y la velocidad aumenta, ese espacio, es decir, ese recorrido lo va a hacer en menos tiempo. Es decir, a mayor velocidad va a tardar menos en el recorrer ese espacio. Y entonces ahí nos queda la conclusión de que la velocidad es inversamente proporcional al tiempo. A mayor velocidad se tarda menos en hacer un recorrido. A mayor velocidad se recorre más espacio en un mismo tiempo. Por lo tanto, es directamente proporcional con el espacio que recorre e inversamente proporcional con el tiempo que tarda en hacerlo. Entonces, vamos a analizar estos dos movimientos para saber la velocidad. Es decir, yo tengo que hacer como una proporción para determinar si el objeto en cuánto tiempo tardas en hacer cierto espacio, va a recorrer cierto espacio. Por lo tanto, en el movimiento 1 tenemos que recorrió 8 metros en 2 segundos. Entonces, como proporción recorre 4 metros por segundo.
Si yo hago la división del espacio que recorre dividido el tiempo, entonces yo estaría calculando la velocidad. Es la magnitud que me indica a mí que cuán rápido es un objeto o no. Y en el movimiento 2, ¿sí? Recorre el mismo espacio, ¿sí? Recorre el mismo espacio, tardando un poco más de tiempo, es decir, tarda 4 segundos en recorrer 8 metros. Entonces, ¿cuál es la velocidad promedio? Es 8 dividido 4, que me va a dar 2 metros por segundo. Si se fijan en el movimiento 1, la velocidad es el doble de la velocidad del movimiento 2, es decir, tarda 4 metros por cada segundo que pasa en el movimiento 1, y en el movimiento 2 tarda 2 metros por cada segundo que pasa. Entonces, ya estamos en condiciones de decir que la velocidad no es nada más que una proporcionalidad entre el espacio que recorre y el tiempo que tarda en hacerlo. Como ven acá, la fórmula va a ser delta x, la letra delta, que es el triangulito que aparece ahí, indica variación. Variación de espacio sobre delta t, que sería variación de tiempo. Eso me va a dar a mí la magnitud de la velocidad. Y la velocidad es una magnitud vectorial porque tiene módulo, es decir, cuánto vale la velocidad, tiene dirección, es decir, se mueve en una dirección y tiene un sentido. Por lo tanto, es una magnitud vectorial. Ya estoy en condiciones de definir el concepto de velocidad. La velocidad no es nada más que la proporción entre la variación del espacio delta x dividido la variación del tiempo delta t, ¿sí? Es tan simple como eso. Es una magnitud vectorial que me indica la proporcionalidad del espacio sobre el tiempo, ¿sí? Bueno, espero que con este video de introducción del movimiento y el concepto de velocidad haya quedado claro, porque tanto la velocidad lo vamos a utilizar para analizar distintos tipos de movimiento. Cuando nosotros veamos el fenómeno del movimiento, vamos a clasificarlo según qué trayectoria haga el móvil al trasladarse, cómo es la velocidad, si aumenta, si disminuye, si es constante, si se mueve en línea recta, y todo eso va a utilizar el concepto básico que vimos en el video de hoy de la velocidad. Espero que haya sido claro. Cualquier inquietud que tenga me lo hacen llegar y nos vemos en el próximo tutorial. Hasta pronto y que sigan bien.